buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 27ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy, domingo de Resurrección, fiesta mayor del calendario cristiano, queremos evocar la figura de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Será este programa el primero de un díptico que completaremos el domingo próximo, coincidiendo con su beatificación, cuando nos detendremos a analizar más específicamente su papado. Pero no podemos entender cabalmente la estatura espiritual de Juan Pablo II sin volver la mirada hacia sus vicisitudes personales. Karol Wojtyła padeció en sus propias carnes el horror de las ideologías totalitarias y en medio de ese horror decidió escuchar la llamada de la vocación religiosa. Siendo aún muy joven, sufrió la ocupación de su patria por el nazismo, que se preocuparía muy especialmente de combatir el ascendiente de la Iglesia Católica polaca, depositaria de la cultura e identidad nacionales. Y después, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, otra burocracia de la muerte acaso aún más atroz, oprimirá a Polonia, esta vez durante varias décadas, instaurando una represión que la Iglesia sufrirá con especial ensañamiento. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matarla. Leemos en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Y también, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que la perdiere por amor a mí, la hallará. Wojtyła, al asumir su vocación religiosa, sabía también que no existe verdadero testimonio de fe sin aceptación del sacrificio. Este entendimiento de la vida como escuela de sacrificio explica su evolución posterior, cuando el declinar de su naturaleza no logró apartarlo de la encomienda que en la juventud había aceptado. Toda la ingente labor apostólica y pastoral de Juan Pablo II se resume a la postre en una exhortación al hombre contemporáneo a superar las plurales tiranías que pretenden sojuzgar el espíritu y pisotear la sagrada condición humana, encerrándola en las mazmorras del totalitarismo o engatusándola con los oropeles de un hedonismo caprichoso. Y esa superación de las plurales tiranías que nos acechan solo se puede lograr, nos decía Juan Pablo II, abriendo las puertas a Cristo. El joven que un día descubrió el rostro de Cristo en los padecimientos de sus compatriotas dedicó desde entonces sus esfuerzos a proclamar la dignidad inviolable de cada persona como destinataria irrepetible de la redención. Pero el hombre que había sufrido en sus propias carnes los atropellos del nazismo y el comunismo sabía bien que las plurales tiranías que oprimen al hombre no se agotaban ahí. Por eso execró el capitalismo degenerado que explota al trabajador y lo reduce a mero engranaje en la consecución obscena de una riqueza de la cual no se beneficia. Por eso execró la eutanasia, el aborto, la contracepción y los excesos de la genética. Nuestra época, al ignorar que la vida del feto o del agonizante son las vidas más merecedoras de una escrupulosa protección jurídica, ha entronizado una forma de aberración moral no menos monstruosa que las propugnadas por nazis y comunistas. Estas vidas desamparadas que nuestra época ha desistido de proteger, quizá porque carecen de voz y de voto y por lo tanto son irrelevantes desde la perspectiva sórdidamente política, hallaron en Juan Pablo II su más intrépido paladín. Juan Pablo II fue el mensajero de una verdad que las adscripciones ideológicas no pueden interpretar a su conveniencia. La revolución del amor no admite cortapisas. La dignidad del hombre no permite excepciones. Sobre la figura de aquel hombre cordial y abnegado, lleno de un carisma arrebatador que afrontó las grandes cuestiones de su tiempo y condujo la frágil barca de Pedro en medio de las más furiosas tempestades, hablaremos hoy en compañía de Cristina López Slistin, Carmelo López Arias, Gabriel Ricci y Javier Paredes. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. Estamos a punto de ver la primera parte de una interesantísima producción europea en la que desde esta casa Intereconomía se puso un granito de arena junto a otras compañías televisivas de prestigio como la italiana RAI o la estadounidense CBS. Lleva por título Papa Juan Pablo II, data del año 2005. Fue dirigida por John Kent Harrison, grabada entre Polonia y Roma, y su presupuesto rondó los 20 millones de euros. Esta importante producción cuenta con dos actores de primerísimo nivel para interpretar dos etapas bien diferenciadas en la vida de Juan Pablo II. El inglés Cary Elwes, a quienes ustedes seguro recordarán por títulos como La princesa prometida, Twister o Tiempos de gloria, representará a Karol Wojtyła desde la juventud hasta su elección como papa. Será el actor estadounidense Jon Voight, ganador de un Oscar por El regreso y de 3 Globos de Oro, quien tendrá a su cargo la interpretación de Juan Pablo II durante los 26 años de su pontificado. A estos dos pesos pesados les escoltarán secundarios de excepción, como el californiano James Cromwell, que encarna al cardenal Adam Stefan Sapieha, maestro de Wojtyła, que demostró de sobra gran valor en los años de la dominación nazi. Un actor que se cuenta entre mis favoritos, el británico Christopher Lee, interpretará al heroico cardenal Stefan Wyszyński, primado de Polonia, que durante décadas encarnó el espíritu de la resistencia polaca frente al comunismo. El neoyorquino Ben Gazzara hará lo propio en el papel del cardenal Agostino Casaroli, quien fuera secretario de la Santa Sede entre 1979 y 1990. Benedicto XVI afirmó tras contemplar Papa Juan Pablo II que la cinta había renovado en él el sentido de gratitud a Dios por haber dado al mundo un papa de tan alta estatura humana y espiritual. También manifestó que reflejaba perfectamente el espíritu que movió el pontificado de Juan Pablo II, así como su especial relación con los católicos. Para la realización de esta miniserie, John Kent Harrison contó con el asesoramiento de personas que habían conocido muy de cerca a Juan Pablo II, especialmente Stanislav Divish, hoy cardenal y arzobispo de Cracovia, y durante más de 40 años secretario personal de Wojtyła, y el español Joaquín Navarro Valls, portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede. Fruto de ello es el meticuloso esmero con que se reproducen circunstancias de la vida personal de Juan Pablo II desde la celebración de los dos cónclaves en los que participó, a la reconstrucción de la Cracovia de la Segunda Guerra Mundial, rodada en escenarios naturales. El guión de la película está constantemente trufado de frases y pensamientos del propio Wojtyła, que contribuyen a hacer más veraz la interpretación de Cary Elwes y Jon Voight, y logra plenamente captar el carisma personal de un hombre que vivió apasionadamente el tiempo tempestuoso que le tocó en suerte vivir, un hombre lleno de vigor e ímpetu vital que provocaba en cuantos le rodeaban simpatía y adhesión inquebrantables, y que logró que muchos se acercaran a través de él a la fuente de la que procedía su generosidad, su sabiduría, su júbilo de vivir, que no era otra que Cristo. Bebiendo de esa fuente, Wojtyła halló fuerzas para enfrentarse al régimen comunista que trataba de agostar el alma polaca, y bebiendo de ella logró afrontar la responsabilidad máxima de tripular la barca de Pedro. La primera parte de esta miniserie, concebida como un largo flashback que se inicia aquel 13 de mayo de 1981, festividad de la Virgen de Fátima, en que el mundo quedó sobrecogido cuando Juan Pablo II fue tiroteado en la plaza de San Pedro, abarca desde las mocedades de Karol Wojtyła hasta el cónclave en el que resultaría elegido papa. No me resta sino convocar a los espectadores de Lágrimas en la lluvia para el próximo domingo, fecha en la que emitiremos la segunda parte de esta miniserie. Que ustedes la disfruten. Veíamos al final de esta primera parte de la miniserie las tribulaciones de Karol Wojtyła en los momentos previos a su elección. Seguramente él hubiese preferido rehuir la responsabilidad que se arrojaba sobre sus espaldas, pero sabía bien que su compromiso
le obligaba a aceptarla, aunque en Roma le aguardasen el Calvario y la cruz. Nosotros, mucho más modestamente, también tenemos un compromiso con nuestros espectadores. Y para facilitar la vigilancia de ese compromiso, hemos dispuesto una cuenta de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus observaciones y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchos, como cada semana, Juan Manuel. Esta semana la tónica general de los correos que hemos recibido es de elogio hacia el film que emitimos el pasado domingo, Proceso a Jesús, del maestro José Luis Sáenz de Heredia. Tenemos más felicitaciones que sugerencias. Por ejemplo, Luis Javier Muñoz Codorniu nos dice que es un gran aficionado al cine y que recuerda haber visto la película en VHS cuando era jovencito y que en aquel momento pues no supo apreciarla. Ahora que sigue siendo joven, pero un poquito menos porque ya tiene 65 años, la ha saboreado escena a escena. Desde Toledo, María Humildad Muñoz nos dice que desconocía la existencia de Proceso a Jesús y que le pareció interesantísima, al igual que el coloquio posterior sobre la Sábana Santa y las irregularidades en el Proceso a Jesús. Similar sentir comparten Agustín Socorro, José María Sierra y Javier Remacha, entre otros. Propone Luis María García desde Valencia que dediquemos una edición de Nuestras Lágrimas al sistema penal y Rocío Sánchez desde Sevilla aguarda expectante el programa de hoy sobre la vida y figura de Juan Pablo II. Muchos son los amigos del programa que afirman tener problemas para descargar entregas pasadas del mismo. Desde aquí solo podemos asegurarles que intentaremos investigar qué es lo que está pasando, pero mientras tanto les rogamos que se dirijan directamente a quienes administran la página web de Intereconomía. Sepan que pueden y deben ayudarnos a mejorar enviando sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Ahí estaremos siempre dispuestos a escuchar esas sugerencias y a tratar de hacerlas realidad en nuestro programa. De momento ya estamos trabajando, como alguno de ustedes nos ha solicitado, en un programa sobre el sistema penal español, tan discutido y discutible. Esperamos en las próximas semanas poder hacer un programa dedicado a tan espinoso asunto. Antes, como ustedes saben, habrá una segunda parte de este díptico dedicado a Juan Pablo II, una segunda parte que dedicaremos específicamente a conversar y a discutir, a debatir, en definitiva, sobre su pontificado. Un programa al que asistirán reputados teólogos como Pablo Cervera, como Juan José Pérez Soba, como el jesuita Alfredo Verdoy y también un habitual de este programa como es don Miguel Ayuso. Además, a todas las personas a quienes les guste esta miniserie de Juan Pablo II, producida por Intereconomía, quiero anunciarles que el próximo día 28 el diario La Gaceta la repartirá entre sus lectores. Así que ya lo saben, quienes deseen conservarla, no se conformen únicamente con verla aquí en Lágrimas en la Lluvia, ya saben que el día 28 La Gaceta en todos los kioscos la repartirá. Hoy vamos a hablar, como les anticipábamos, sobre la figura de Juan Pablo II y para ello contamos, como siempre, con un cuarteto de excepción. Está con nosotros un buen amigo y gran maestro, don Javier Paredes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Juan Manuel. Que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, publicadas por la editorial Ariel, para la que además ha dirigido esta obra enciclopédica que tengo entre mis manos, Diccionario de Papas y Concilios. En este diccionario ha escrito, Javier, por cierto, las biografías de los papas de los siglos XIX y XX, entre otros, naturalmente, Juan Pablo II. En la actualidad, Javier Paredes dirige la editorial Homo Legens, compagina su tarea universitaria con colaboraciones en medios de comunicación, entre los que cabe destacar Radio Intereconomía y el semanario Alba. También está con nosotros don Gabriel Ricci, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Desde 1995 a 2002 fue secretario del rector de dicha universidad, Monseñor Angelo Scola, a quien acompañará cuando sea nombrado patriarca de Venecia hasta enero de 2008.
Además, ha ejercido labores pastorales en la parroquia de Santa María la Blanca de Madrid. En la actualidad es profesor numerario de Eclesiología en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. Recientemente ha publicado esta obra que tengo entre mis manos, de la que luego tendremos ocasión de hablar, Karol Wojtyła, un estilo conciliar, que precisamente se dedica a analizar la participación, la activa participación de Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, bueno, primero obispo de Ombí y posteriormente arzobispo de Cracovia, durante las sesiones del Concilio Vaticano II. Muy buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra petición. Está con nosotros una ya buena amiga de este programa, Cristina López Schlisting, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en el periodismo como becaria en el diario ABC, donde posteriormente trabajaría como reportera en el extranjero. Además, ha colaborado en El Mundo y en la actualidad en La Razón. Dirige en la COPE el programa 2 días contigo y es asidua colaboradora de diversos programas televisivos. Entre sus obras destacaremos Yo viví en un harén, Hablando de sexo con Cristina o Políticamente incorrecta. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Por volver al plató de Lágrimas en la lluvia. Y cerramos este cuarteto con otro asiduo de nuestro programa, que es Carmelo López Arias, editor y traductor. Introdujo en España la célebre obra del pensador católico italiano Romano Amerio, Iota Unum, estudio sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, así como la primera historia del Concilio Vaticano II. El Rin desemboca en el Tíber, del sacerdote y periodista norteamericano Ralph M. Whitgen, que permanecía inédita en español a pesar de haberse publicado en 1966. También es periodista y crítico literario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carmelo, gracias también por acompañarnos esta tarde. Y bien, yo creo que sin solución de continuidad podemos pasar al primer tema, puesto que la película que acabamos de ver le concede una extraordinaria importancia. Y es la huella, la hondísima huella que en Juan Pablo II iban a dejar los totalitarismos que padeció su patria, tanto el nazismo como el comunismo. María Cárcava nos introduce en el asunto. Antes de que los ejércitos de Hitler invadieran Polonia, el joven Karol Wojtyła había decidido encauzar su talento por los senderos de la vocación teatral y literaria. Pero con la invasión alemana, la Iglesia Católica de Polonia afronta un periodo de persecución. Sus templos son profanados, sus liturgias prohibidas y muchos de sus ministros deportados. Es en esos años, mientras trabaja como picapedrero, cuando el joven Wojtyła decide ingresar clandestinamente en el seminario de Cracovia. Pasaron los años y tras la Segunda Guerra Mundial, el nazismo fue sucedido por un régimen aún más atroz, el comunismo, que todavía se ensañaría aún más con la Iglesia Católica. El joven Wojtyła comenzó una labor pastoral clandestina, primero como párroco rural y después como capellán universitario. Formó también un grupo de jóvenes intelectuales comprometidos con el Evangelio. Hemos de recordar que la batalla más reñida que por aquellos años se entabló entre la Iglesia y el régimen comunista giró en torno a la vida familiar. Los comunistas tenían la certeza que de donde hubiese hombres y mujeres seguros de su amor y capaces de proyectarlo sobre su descendencia, germinaría la semilla de la rebelión. Por eso Wojtyła encauzó sus esfuerzos en la catequesis matrimonial. Pero mucho llovería hasta el verano de 1979. Recién nombrado Papa Juan Pablo II, en su primer viaje apostólico visitaría Polonia, donde literalmente hizo que se tambaleasen los cimientos del sistema comunista. Todos recordamos como hito histórico la verja de los astilleros Lenin, condecorada con retratos de Juan Pablo el Grande, como la imagen de la verdad alzándose contra un imperio de mentiras. Cuando el sindicalista Walesa trepó esa verja, upado por una multitud que coreaba a Juan Pablo II, el comunismo empezó simplemente a desmoronarse. Fue la victoria del espíritu sobre los tanques. Un par de años después, el monstruo quiso dar su último coletazo con un atentado muy probablemente urdido por el KGB que ejecutaría el turco Ali Agca. Pero las balas no lograron derribar la fortaleza de Juan Pablo II, que pudo vivir para celebrar el naufragio del comunismo en Europa.
Nosotros les preguntamos esta tarde a nuestros invitados hasta qué punto la experiencia de los totalitarismos marcó la personalidad y también el pontificado de Karol Wojtyła. Bueno, esa pregunta que lanza María se la reboto a Javier Paredes, que como historiador seguramente tendrá mucho que decir sobre esta particular influencia, o huella, mejor dicho, que los totalitarismos dejan en el pensamiento de Wojtyła, ¿no? Sí. Mira, en el pensamiento y en la vida, naturalmente. Decía Jesús Pavón, que es el gran maestro de biógrafos, en el prólogo que él hizo de la biografía de Cambó, que toda biografía es el juego y el equilibrio entre el libro mayor y el libro menor. El libro menor, en este caso, es un personaje como Juan Pablo II, al que yo en ese libro que tú has presentado y que aviso a los espectadores que no lo busquen porque está agotado desde hace años. O sea, está agotado el libro. Está agotado desde hace años, no hay manera de encontrarlo. No sé si se reeditará en los próximos meses, pero vamos, hoy por hoy no. Bueno, pues el libro... Bueno, está iberlibro.com, donde se pueden conseguir libros usados o libros... Bueno, o sea que pues, cuidado, se puede conseguir. En ese diccionario, yo cuando lo escribí, dije que el libro menor, es decir, Juan Pablo II, es el personaje más importante de la historia contemporánea. Es decir, de los siglos XIX y XX, nadie ha llegado tan alto como Juan Pablo II y ni siquiera los tiranos peores han llegado tan bajo como él tan alto. Sabiendo esto, hay que conjugar las dos cosas, el libro menor con el libro mayor, con el ambiente. ¿Cómo juega Juan Pablo II? ¿Cómo se relaciona con el paisaje, con el escenario, con los totalitarismos? Pues por decirlo brevemente, los totalitarismos son la radicalización de la ideología liberal progresista que proclama desde finales del siglo XVIII la autonomía del hombre bajo los presupuestos del materialismo y el cientifismo. Precisamente cuando el último año del siglo XVIII muere Pío VI, 1799, la prensa francesa anuncia así su muerte, Pío VI y último. Bueno, pues esta es la lucha entre la ideología liberal progresista y la Iglesia, pero es tan de Dios la Iglesia que ni siquiera estas fuerzas, como hemos visto, como ha dicho María Cárcava hace un poco, la tumban. Pero bueno, esta es la escena a la que vamos a asistir. El intento de unos de acabar con la Iglesia y el intento de otros de ser fieles al mensaje de Jesucristo. Cristina. La verdad es que para mí este ha sido un programa entrañable. Yo tengo que decir que constituye siempre un esfuerzo multiplicar las actividades en televisión, pero yo tengo que agradecer a Intereconomía su participación en la ejecución de esta película, porque realmente te hace recuperar unas páginas de la historia y de la biografía de Juan Pablo II absolutamente trepidantes y que te encandilan el corazón, ¿no? Te das cuenta realmente que toda una generación de gente, particularmente la mía, los que nacimos en el 65, somos los jóvenes de Juan Pablo II, nos hemos criado a su ritmo. No solo los del 65, Cristina. Bueno, pero mi gente, o sea, quiero decir, la gente que ha nacido en esos años, quiero decir, inmediatamente antes o años posteriores, realmente ha vivido la vida al pulso que él marcó y ha aprendido montones de cosas con él, ¿no? Y le debemos, entre otras cosas, la certeza de la fe. Era una cosa increíble, ¿no? Y en la circunstancia mía peculiar, yo estuve en el año 85, recién, digamos, desembarcada en el catolicismo ya más real en mi vida, con una parroquia de Madrid en la peregrinación de Czestochowa, con el padre Gabriel Ricci, porque nos conocimos entonces. Tenía yo 20 o 21 años, él era más joven que yo, y lo primero que me llamó la atención es que un tipo tan inteligente, tan divertido, estuviese en el seminario como él, ¿no? Muchas cosas me llamaron la atención de la Iglesia Católica, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo se derrumbaba el régimen soviético delante de nuestros ojos, porque la pregunta frente a las checas, frente al KGB, frente a la presión política y militar, era cómo quitarse el miedo de encima. Y nosotros vimos, saliendo a pie desde Varsovia y andando hasta Czestochowa, cómo los obreros de los hartos hornos, los mismos que están en la película,
película, con la cara tiznada de negro, yo conservo las fotografías, paraban las jornadas laborales, independientemente de lo que dijesen sus jefes de staff o lo que dijese el partido, salían a la calle, hacían el signo de solidarnos y nos daban pequeños papeles para que llevásemos nuestras peticiones a la Virgen. Ellos eran conscientes de que había una fuerza más poderosa que el régimen comunista y fue la fe de Juan Pablo II, la certeza de que Dios estaba presente en la historia, la que los movió. O sea que nosotros hemos sido testigos de cómo el régimen comunista durante meses antes a la peregrinación de Czestochowa, que se producía todos los años, cortaba el suministro de zapatillas de deporte en las tiendas para evitar que la gente saliese andando y las mujeres iban con tacones y calcetines llevando carritos de niños durante 12, 9, 10 días peregrinando a Czestochowa. O sea, ni toda la fuerza del régimen podía evitar que el pueblo se echase en la calle a abrazar a su Virgen, ¿no? Y allí se vio cómo efectivamente ocurría lo que poco después ocurriría, ¿no? Que Polonia sería la punta de lanza de una serie de naipes que fueron cayendo y que tuve yo la suerte de seguir en el diario ABC, porque fui reportera en los países del Este, asistí a la caída del muro en el año 89, vi el final de la dictadura en Hungría, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Albania, en Polonia, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese proceso, digamos que tú nos has narrado sus postrimerías, ¿no? El derrumbamiento, sin embargo, tiene una trastienda, ¿no? Una trastienda que Juan Pablo II recorre, pues casi podríamos decir desde sus comienzos, ¿no? Bueno, el comunismo en Polonia, desde luego, desde sus comienzos. Carmelo, querías intervenir. Sí, indudablemente el nombramiento de Juan Pablo II como Papa es decisivo en la transformación de la mentalidad en los países comunistas y sobre todo en Polonia, porque es realmente insólito que cuando se rompe la tradición histórica de papas italianos, que llevaba pues cerca de 3 o 4 siglos en marcha, es un papa venido del Este, que además había tenido un papel destacado en el Concilio Vaticano II, que supongo que luego examinaremos, el que, digamos, toma las riendas de la Iglesia y empieza a dirigirla en un momento en el que el comunismo ya está empezando a desmoronarse. Yo no sé hasta qué punto la figura de Juan Pablo II basta ya sola para explicar la caída del comunismo. Yo más bien creo que hay otros factores, en particular la presidencia de Ronald Reagan, que es la que realmente somete al imperio soviético a una tensión que no puede mantener. Pero en cualquier caso, respecto a la que nos preguntaba María, yo creo que el gran efecto de los totalitarismos y en particular del comunismo en la figura de Juan Pablo II es el que tiene en toda una serie de pensadores de la posguerra que dan forma al llamado personalismo, al personalismo cristiano, filósofos que habían empezado a estudiar y a trabajar antes de la Segunda Guerra Mundial y que ven plasmada en la actividad del nazismo primero y del comunismo después el aborrecimiento a la idea de persona humana, que es la base de su pensamiento. Y yo creo que ese efecto secundario de la Segunda Guerra Mundial, que es el reforzamiento del personalismo cristiano, en la medida en que da a entender que independientemente de credos, independientemente de posiciones políticas, de hecho en la película que acabamos de ver se ve como la amistad de Juan Pablo II con un amigo suyo judío, incluso relaciones con protocomunistas o semicomunistas que luego serán marginados tras la llegada de los rusos. Ese personalismo cristiano se va a traducir después en una serie de posicionamientos de Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II. Como ese es un tema que podemos analizar después, no voy a extenderme más, pero pienso que hay una raíz. En la Segunda Guerra Mundial en el impacto de los totalitarismos hay una raíz que refuerza el personalismo de una serie de autores, Munier, Guardini, Maritain, por supuesto, Scheller, muy decisivo en la formación del pensamiento de Carlo Wojtyla, que luego va a tener una impronta decisiva en sus intervenciones en el Vaticano II y en la aplicación del concilio como Papa, ¿no? Bueno, es evidente que atribuir la caída del comunismo a Juan Pablo II no dejaría de ser una hipérbole, ¿no? Una hipérbole un poco cantamañanesca, digámoslo así, ¿no? Pero también es evidente que Juan Pablo II actúa como un fermento, sobre todo entre sus compatriotas, ¿no? Esa visita a la que aludía María Cárcava en el año 79, su primer viaje apostólico como Papa. Bueno, yo es uno de los primeros recuerdos de infancia que tengo realmente, ¿no? Y era una cosa verdaderamente estremecedora ver a un país comunista que de repente, pues,
se salta a la torera, digamos, toda esa atmósfera de oprimente y angustiosa desesperación, ¿no?, característica de los países comunistas, sale a la calle y convierte un poco a Juan Pablo II en el icono de una nueva vida, ¿no?, de una nueva vida. Pero fíjate, por hacer una postilla rápida, Juan Manuel, sí, porque había pedido la palabra Gabriel. En efecto, yo sí creo que el peso de Juan Pablo II fue muy definitivo, porque si piensas un momento, al comunismo no lo derribaron ejércitos, al comunismo lo derribaron personas. O sea, figuras como las de Václav Havel, como la de Wałęsa, como la de Solzhenitsyn antes, ¿no?, son clarísimas para las multitudes que después se derraman por el telón de acero. O sea, la gente se da cuenta de que el régimen no puede nada frente a la libertad de las personas. Y son estas personas que tienen clara cuál es su dignidad las que acaban derribando el comunismo, ¿eh? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que quiero decir que tampoco podemos caer en esa cosa de decir que Juan Pablo II fue el artífice de la caída del comunismo. Evidentemente, Juan Pablo II fue una de las fuerzas que concurren en ese momento, fuerzas de diversa índole, morales, políticas, económicas, etcétera, que contribuyen a la caída del comunismo, ¿no? Nosotros ya hemos dedicado aquí un programa a la caída del comunismo y a lo que ha venido después, y nos hemos planteado si lo que ha venido después ha sido sustancialmente distinto a los totalitarismos, ¿no? Pero bueno, ese ha sido, como digo, el asunto de otro programa. Don Gabriel. Yo quería hacer referencia a una pregunta, y es de dónde surgen estas personalidades, porque parece que tanto Karol Wojtyła como Wałęsa u otros surgen de repente. Y sin embargo, yo creo que es importante tener presente que son fruto de una experiencia histórica, como es la experiencia del pueblo polaco, de un pueblo que no se explica sin la tradición católica, que un pueblo que ha sobrevivido como pueblo gracias a la identidad católica. Y en este sentido yo quería subrayar un antecedente, a mi modo de ver, por lo menos ideal, del viaje del 79, muchos años antes, en el año 1965, que ve como protagonistas al episcopado polaco y al episcopado alemán, Wyszynski y Wojtyła a la cabeza. Estamos en 1965, llevaba 1 año y medio de arzobispo de Cracovia, jovencísimo, todavía 45 años, y junto con el cardenal Wyszynski, que es el gran protagonista de la Iglesia polaca de aquellos años, Wojtyła propone y lleva a cabo con el episcopado polaco este gesto de reconciliación entre Alemania y Polonia, escribiendo una pastoral de reconciliación donde escriben esa frase que fue un escándalo, que decía: perdonamos y pedimos perdón. Aquello desencadenó en Polonia un escándalo tremendo y fue utilizado por el régimen comunista contra la Iglesia Católica, porque pensaban que se trataba de una rendición ante los horrores nazis. Y sin embargo es la introducción en la historia de una lógica completamente diferente a la lógica de oposición a los totalitarismos. Decir perdonamos y pedimos perdón significa introducir un criterio que yo creo que a la larga ha demostrado su eficacia sociopolítica, que en aquel momento nadie consideraba. Sin duda. La verdad es que a mí lo que más me conmueve o me sorprende de Juan Pablo II, porque claro, los grandes acontecimientos históricos, como puede ser la caída del comunismo, siempre se explican, bueno, pues como procesos sociopolíticos, ¿no? O económicos, siempre utilizando grandes magnitudes, grandes nombres, etcétera, etcétera. Y realmente lo que contribuye a ir socavando los cimientos de la tiranía, pues es la actividad que desempeñaban gentes como Karol Wojtyła, ¿no? Lo hemos visto aquí, ¿no? Con esos cursos de formación de jóvenes, de matrimonios, ¿no? A quienes estás de alguna manera contribuyendo a liberar mentalmente de esa opresión, ¿no? que los asfixia. Y fue esa labor callada, esa labor clandestina, la que fue cambiando las conciencias de los polacos y de otras muchas sociedades oprimidas. Yo entiendo que, claro, no se puede decir todo de golpe, y a medida que avance el debate yo creo que iremos ajustando más. Efectivamente, lo que yo quiero decir es que el comunismo no puede ser reducido ni a Polonia ni al bloque del Este. Por poner un ejemplo, yo no soy Matusalén,
pero el 80% de mis profesores en la Universidad Autónoma, estudió desde el año 69 al año 75, eran marxistas. Es decir, creían... yo me acuerdo cuando se estrenó la película de Katyn, me tocó ver el estreno al lado de... no sé si era el embajador o el segundo de Polonia, y me preguntaba que por qué en Occidente habíamos mantenido el silencio de Katyn, y digo, porque mis profesores en la universidad pensaban lo mismo que los que han apretado el gatillo contra los cráneos de sus oficiales. Por lo tanto, el comunismo no cae solo en los países del este, cae en todo el mundo y empujado por gente de todo el mundo, por decisiones. Tú hablabas de decisiones, la historia es la historia de la decisión, y no podemos olvidar, por ejemplo, que en España tenemos el mayor elenco de mártires producidos por el comunismo, y la sangre de los mártires de la República y la Guerra Civil, evidentemente, tiene que fermentar. Y si quieres, por ir, porque claro, esto es como en fútbol, ¿no? Es decir, ¿quién gana el partido? ¿El que mete el gol o gana el equipo? Es decir, evidentemente, el que marca el gol se lleva los laureles y todos le abrazan, pero gana el equipo. El portero nunca mete goles, pobrecillo mío, ¿no? Gana el equipo. Y algunos que pasan desapercibidos, como, hablabas tú de decisiones pequeñas, como un sastre que se llama Tiranovsky. Es decir, Juan Pablo II no tiene ni idea de hacerse sacerdote. Él quiere hacerse... es más, se enfada una vez que va al instituto suyo, Sapella, y él hace un discurso y dice, pero qué chico más brillante, y le pregunta al párroco del pueblo, y dice, no se querría venir al seminario, y Juan Pablo II se enfada y dice, oiga, ¿por qué no me pregunta a mí? No quiero ir al seminario. Y no quiere ir al seminario. Y cuando han invadido los nazis Cracovia, él va por una parroquia regentada por los salesianos que han sido deportados a Dachau. Y hay allí un sastre que va por la parroquia, de esas personas que hay en la parroquia que a veces le damos poco relieve, pero que delante de Dios son gigantes porque rezan y porque están muy cerca del Señor y de la Virgen. Y le dice el párroco, dice, oiga, por aquí vienen unos jóvenes, ¿por qué no les recibe usted y les abre la puerta, que vienen a reunirse cada semana? Y no solo les abre la puerta y les atiende, sino que habla con ellos cada semana, y un día le coge a Karol Wojtyła y le dice, oye, chavalito, ven para acá. Una persona que ya era entonces una figura intelectual de primera magnitud en la universidad. Pues no, un sastre, Tiranovsky, le dice, oye, ¿por qué no te metes al seminario? Y es el que, al que le hace caso, se mete al seminario, le descubre a Santa Teresa, toda la... Es decir, bueno, pues a Tiranovsky, que nadie le conoce, ese también derriba el comunismo. Nuestros mártires de la guerra derriban el comunismo. Las mujeres que van, como decías, con zapatos y calcetines, derriban el comunismo. Y los que en la Universidad Española, en los años 70, frente a la ideología dominante, decíamos que la persona es el sujeto de la historia, también derribamos el comunismo. Una medallita me quiero poner en esta caída de los cascotes. Eso ha estado muy bien, Javier. En un momento, en unos minutos, volvemos con todos ustedes. Lo que sí parece evidente es que si Juan Pablo II, quizás sea un exceso decir que fue él solito quien derribó el comunismo, como nos ha dicho Javier, es la concurrencia silenciosa de muchos factores humanos, por utilizar la expresión de Graham Greene, lo que sí es evidente es que el comunismo siempre le guardó resentimiento a Juan Pablo II y siempre lo percibió como una de sus bestias negras, ¿no? Hombre, nunca se ha aclarado y probablemente nunca se aclare qué es lo que había detrás de aquel atentado que sufre el 13 de mayo de 1981,
pero no parece aventurado afirmar que detrás había algún tipo de conexión con el comunismo, ¿no? Hombre, yo creo que eso ha quedado bastante claro ya, ese aspecto, ¿no? Ciertamente, la movilización de los sujetos tuvo muchas consecuencias en el final del telón de acero relativas a la fe y al cristianismo, porque recordemos, por ejemplo, en la RDA, que los movimientos de masas que se dieron fueron todos en torno a las parroquias y a los movimientos cristianos de la Alemania comunista. O sea que realmente el sujeto cristiano había resistido de otra manera esa destrucción mental de las clases medias, de la sociedad en general, que constituía el comunismo. Y eso fue un factor determinante, absolutamente determinante. Grómico lo explica muy bien en la película, ¿no? Cuando dice, ¿cómo es posible Estás que hablando de la segunda parte que nuestros espectadores no han visto todavía. Cierto. Pero, en fin, es pertinente este aspecto y está bien que lo indiques, ¿no? En determinado momento, el dirigente soviético dice, ¿cómo es posible que se haya constituido en cabeza del catolicismo universal un ciudadano del Imperio Soviético? ¿Cómo es posible semejante barbaridad cuando la batalla del Imperio Soviético era contra la superstición cristiana, ¿no? Contra la afirmación del hombre de su vínculo con el infinito y con el misterio, ¿no? Entonces, realmente sí que parece absolutamente relevante, ¿no? Y, bueno, hay que recordar que entre los más fieles seguidores del Politburó soviético estaban las autoridades búlgaras, que eran prácticamente mimetizadas con Moscú, y claro, y lo que ocurrió exactamente es eso, ¿no? O sea, el KGB se moviliza a través de Sofía y encuentra este entronque con una asociación turca a la que pertenece Aliakka. En estos momentos ya no recuerdo si eran los Lobos Negros, y efectivamente, y lo contratan con este fin, matar al Papa, porque realmente estaba constituyendo un ariete que el partido veía como absolutamente determinante. Carmelo. Y es que además en este caso hay una peculiaridad respecto a otras revoluciones que había habido en la Europa del Este, porque tanto en Berlín en el 48, en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el año 68, los deseos de reforma habían estado capitaneados por personas de dentro del mismo régimen, de tal manera que en cierto modo hablaban el mismo lenguaje. Lo que es absolutamente llamativo y se le escapa de las manos al imperio soviético, al imperio comunista, es que lo de Polonia es algo que no controlan. Porque es cierto que hubo en el movimiento de resistencia polaco había de todo, es decir, no había quien tenía una visión de las cosas mucho más radical de la que terminó imponiéndose, incluso hablaban de colaboracionismo y consideraban a ciertos obispos polacos como excesivamente colaboracionistas con el régimen, pero en líneas generales la percepción en la Unión Soviética es que lo de Polonia se había ido de las manos porque no lo capitaneaba ninguna persona que hubiera estado vinculado alguna vez al Partido Comunista, cosa que sí había ocurrido en los casos anteriores. Aún así, claro, lo sofocan, hacen la ley marcial, pero no es suficiente, ¿no?, para contener el ansia de rebelión del pueblo polaco. Y se demuestra que las técnicas de los comunistas han sido así siempre, es decir, la eliminación del enemigo. Porque en el año 81 lo hacen con Juan Pablo II y fallan, y en el año 84 lo consiguen con Popielusco, ¿no? Es decir, que la sensación de que es preferible eliminar a una persona cuando es un actor decisivo que uno no controla es preferible a la hipótesis de que, evidentemente, matando a una persona se genera un mártir. Y el mártir siempre aparentemente atrae, pero también asusta la muerte del mártir, ¿no? Y yo creo que los comunistas, que evidentemente no tienen ninguna visión sobrenatural, siempre se han inclinado por lo más pragmático. Es decir, vamos a eliminar el problema y luego ya nos enfrentaremos después a otro problema si ese muerto genera la semilla de cristianos típica que se ha dicho siempre, que son los mártires. Sí, por otra parte el comunismo, como era la muerte industrial, ¿no?, pues siempre decía, bueno, de momento matamos a este y luego si surgen otros de su sangre también los matamos, y luego si surgen otros los matamos. Es decir, que no le planteaba excesivo problema, ¿no? Gabriel. Yo creo que hay otro factor en la personalidad y en la historia familiar de Wojtyła que permite comprender también su oposición estructural a los totalitarismos y a la división de Europa. Y es que su padre fue oficial del Imperio Austriaco, el padre de Karol Wojtyła, y él mismo tenía una conciencia clara de la situación de Polonia en Europa y de Polonia como parte de Europa, de la gran Europa, de manera que nunca se sintió cómodo con la división de después de Yalta. Y esto es muy interesante, porque yo creo que también esto, desde el punto de vista por lo menos
intelectual es pionero, ¿no? Es decir, Yalta no es la palabra última sobre Europa. Esto el Papa yo creo que lo tenía muy claro. Bueno, él Y además, les ponía no solo era austriaco en la parte de Galicia, en el reparto de Bolonia, sino que se sintió siempre austriaco, de alguna manera. Por eso, cuando él beatifica al emperador austriaco Carlos de Habsburgo, está presente la emperatriz Zita, que es su mujer. Y en la audiencia privada de la emperatriz, cuando está Zita con todos sus hijos y sus nietos, se produce un hecho realmente entrañable. Zita se arrodilla, le besa las manos y a continuación Juan Pablo II se levanta, le coge las manos a Zita y dice: y ahora soy yo el que besa las manos de mi emperatriz. Es decir, él sabía lo que significaba Austria, sabía lo que significaba lo que decía de que Europa respire con dos pulmones. Con dos pulmones. Yo iba a decir que había ese tipo de afirmaciones que los comunistas consideraban espeluznantes, Claro, que eran los dos pulmones de Europa, o esa constante afirmación de que Europa va del Atlántico a los Urales, ¿no? Esta conciencia absoluta de la unidad de Europa en torno a la conciencia cristiana e incluso su capacidad para entender a Alemania desde ahí. Porque Entre él otras se da cosas, cuenta... Cristina, porque los comunistas nos habían cortado el pulmón occidental, porque la intelectualidad hispana hasta entonces respiraba en comunista. Bueno, y ¿Y es lo que además, cierto? en términos teológicos, incluso sería otro asunto, ¿no? Pero el imperio austrohúngaro, de alguna manera, es la última subsistencia del Imperio Romano, Exacto. que según todos los padres de la Iglesia es el catejon, lo que retiene el advenimiento del anticristo, ¿no? O sea que de alguna manera a través de Austria también sobrevive el Imperio Romano, ¿no? Y ahí hay una personalidad extraordinaria de la que se habla poco, ¿eh? Ahora que decías tú, esas personalidades que luchan previamente, que es Minczynski, el cardenal húngaro que se escapa en la Revolución del 56. Y se refugia en la impresionante, que por cierto se han publicado sus memorias. Yo leí de jovencillo, claro, en la editorial Caral, cuando era universitario, y no me hacían leer el Sobul y esas cosas, marxistas, leninistas, pues uno iba a leer las memorias de Minczynski ahí a escondidas, sin que se enterasen. Y se acaban de publicar ahora, la editorial Palabra. Es un personaje clave. Es un personaje clave. Un personaje impresionante que sufre también nazismo, comunismo y de alguna manera la incomprensión también de la Santa Sede. Y Ostpolitik. ¿Cómo? Como cuando va, él todo su empeño es volver a Checoslovaquia y le obligan a irse al sitio más lejano, que es Austria, y sus memorias acaban así, dice: y ahora me encaminaba a mi segundo destierro. El primero era la embajada de los Estados Unidos. Y el segundo era la embajada de Austria. Acaban de la manera más tremenda. Y le hicieron en la cárcel perrerías. No le eliminaron de milagro. Y la verdad es que desde esta conciencia de la Europa unida y de las raíces de Europa, él, recordemos que hizo patronos de Europa a San Benito y San Cirilo y San Metodio junto a San Benito, justamente para unir Oriente a Occidente, ¿no? O sea, tenía una conciencia clarísima de esto. Redescubre también la Polonia centrada en el centro de Europa y la vinculación íntima entre Polonia y Alemania, que para un polaco comunista era inimaginable, puesto que la raíz de la presencia de los ejércitos soviéticos en Polonia tenía su razón de ser por la oposición al nazismo y por la invasión en su momento de los alemanes, mientras que él se da cuenta de que el nazismo es un hijo espúreo de Alemania. El nazismo es un fenómeno igualmente pagano, tan pagano como el comunismo, en batalla contra el catolicismo, de tal modo que todos sabemos que de haber proseguido el régimen hitleriano, detrás de todos los judíos hubiesen sido eliminados no ya los muchos sacerdotes que fueron, sino todos los sacerdotes y todos los católicos. Exactamente en Polonia, 1.280 sacerdotes seculares, claro. 838 religiosos y 200 y pico monjas. No me sé ya el dato exacto. Y recordemos que... Sí, prácticamente 3.000. Sí, si sumas... Prácticamente 3.000 sacerdotes fueron deportados, internados en campos de concentración, muchos de ellos fusilados. Recordemos que Edith von Stein
la gran filósofa alemana, entró en un Carmelo en los Países Bajos y como judía es también asesinada. O sea, que es que el objetivo era la Iglesia. Y el Papa sabe, y ahí nace también su amistad con Ratzinger y su consideración de toda la raíz cristiana de Europa y de Alemania, de que estos totalitarismos tienen la misma raíz, como ha dicho Javier, y han de ser eliminados ambos, porque ambos van contra la libertad del hombre y contra su dignidad y su destino eterno. Un personaje fundamental también, en la formación espiritual de Wojtyła es un salesiano cuyo apellido ahora mismo no puedo recordar, que fue martirizado en Dachau, y que él se encarga de beatificar, además, ahora no recuerdo su nombre, pero evidentemente todo esto tuvo que dejar una huella muy honda en él, naturalmente, todos estos episodios de martirio durante la Segunda Guerra Mundial. Gabriel, ¿querías intervenir? Sí, yo quería, a propósito de la diferencia entre la cuestión con Wyszynski y Polonia, yo creo que hay otro factor que puede ser útil poner de manifiesto, y es que la Iglesia en Polonia, que mantuvo una posición muy firme respecto al régimen, no mantuvo, sin embargo, una oposición de radical confrontación utópica, diciendo aquí caiga quien caiga contra el comunismo. ¿Por qué? Porque el bien, que yo creo, el bien considerado como precioso, y en este sentido el cardenal Wyszynski es un gigante, yo creo, era el bien del pueblo cristiano. Y entonces, tener como horizonte que se construye contra el totalitarismo, es decir, que la única manera de trabajar contra el totalitarismo es construir, ¿no?, permitió, yo creo, también desde el punto de vista político, encontrar los espacios necesarios para que el pueblo cristiano pudiese vivir y seguir viviendo, ¿no? Lo cual no hubiese sido posible, a mi modo de ver, desde una confrontación meramente utópica, no, contra el régimen. Yo creo que ahí la Iglesia... ¿Atribuyes a Wyszynski ese utopismo? Bueno, digamos, así se lee en algún momento, ¿no? Así se lee, los historiadores discuten aquí. También se critica mucho la Ostpolitik y todas estas cuestiones respecto a la política internacional de la Santa Sede, pero yo creo que aquí hay un criterio último que muchas veces escapa a un esquema meramente político, que es decir, el bien de la Iglesia, la libertad de la Iglesia para que el hombre pueda vivir. Yo eso sí que lo matizo sí, por un asunto. Vamos a ver, el problema, la diferencia que hay entre Polonia y Hungría son los famosos sacerdotes por la paz. En Polonia no hay. Es decir, la división del clero húngaro. Es decir, hay una porción del clero húngaro que son los sacerdotes y ahora que dices de colaborar, quien colabora con el régimen comunista son los sacerdotes húngaros. Una buena parte de los sacerdotes húngaros, que son los llamados sacerdotes por la paz, se vuelven colaboracionistas con el régimen comunista y fracasa. Y sin embargo, el clero y los católicos polacos se mantuvieron unidos, con lo cual yo creo que aquí en esta película se escenifica mucho, se escenifica una especie de rivalidad que también parece que se muestra al espectador que responde a un antagonismo en las estrategias que debían adoptarse contra la dominación comunista entre Wyszynski y Wojtyła. Esto yo creo que no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es es decir, desde el punto de vista de la estrategia, de la presencia de la Iglesia en Polonia, la unidad es absoluta. Y esa es la diferencia, y esa es la causa por la que, o sea, tu argumento lo volvería al revés. Precisamente la posición firme frente al comunismo es la que les hace triunfar en Polonia, y la división del clero húngaro en los llamados sacerdotes por la paz, que fueron colaboracionistas. Eso está que clarísimo. es también un fenómeno en la Iglesia ortodoxa en general. En general. Es decir, que el colaboracionismo del clero en muchísimos países de la Pero Unión por una razón que además pasa también en Occidente, que es la colaboración del clero con el marxismo. Porque lo que ocurre en los años 60 es que se piensa que el marxismo es algo
que va a durar por los siglos de los siglos. Y no son conscientes que las ideologías como los yogures tienen fecha de caducidad. Y como no tienen fecha de caducidad, dice, pues vamos a entendernos. Carmelo. Pero eso no lo tenía tan claro la Iglesia, al menos en la Secretaría de Estado Vaticana en los años 70. Porque yo creo que tanto la figura del cardenal Wyszynski como el cardenal Micensky, como el ucraniano, el cardenal Slipy, si no recuerdo mal que es el nombre, sufrieron mucho la incomprensión de la Secretaría de Estado Vaticana. Y de hecho, yo recuerdo haber en los años 80, cuando estaba en plena efervescencia la rebelión polaca, recuerdo haber hablado, un poquito después, cuando nombran al cardenal Glenn, presidente de la Conferencia Episcopal, yo recuerdo haber hablado con católicos polacos, no tenían tan clara esa unidad. Yo creo que al cardenal Glenn no le veían como un Wyszynski II. Yo creo que había una... es probable que, por supuesto, ninguno de los dos era colaboracionista, ni muchísimo menos. Ni tenían nada que ver con el movimiento Pax de los que directamente colaboraban, eran, digamos, a sueldo funcionarios del Partido Comunista. Pero había una diferencia de perspectiva en cuanto a la actitud que tomaran ante el régimen comunista. Y esto no solamente en Polonia, sino en Hungría, en Ucrania, en todos los países donde la Iglesia Católica tenía un peso fuerte. En Hungría, evidentemente, no era mayoritaria, como sí lo era en Polonia. El arma que tenía el episcopado polaco, el que tuvo Wyszynski, y que empleó muy bien, fue el tener a todo el pueblo católico detrás. Claro. En ese sentido, yo obviamente no estaba en ningún momento defendiendo el colaboracionismo con los regímenes. Nadie ha tenido esa sospecha, ni Javier te ha hecho esa imputación. Pero lo que quería decir es que, por ejemplo, porque hay que ir también a las historias personales, ¿no? Wyszynski pasa 3 años de arresto en su casa, prácticamente, no en la embajada, pero fuerza su liberación gracias a la unidad de los cristianos polacos, porque era importante que el primado no saliese del país, ¿no? La duda para participar, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II es si le dejaban volver, y a eso Wyszynski no está dispuesto a renunciar, pero precisamente porque dice, estoy bajo un régimen totalitario, es imprescindible mantener los espacios de libertad que da a la Iglesia la posibilidad de vivir, de educar, de construir. Y esto es distinto a una política simplemente de lanza en ristre y decir, aquí, aunque me metan en la embajada, no, es distinto. El bien mayor es que el pueblo cristiano pueda vivir, ¿no? Y yo creo que eso es muy inteligente, y muy pastoralmente adecuado. En la biografía de Weigel, de Juan Pablo II, sí se habla de algunas fricciones entre Wojtyła y Wyszynski. Pero también se habla de la inmensa... de la hermandad que existía entre ellos y del reconocimiento que siempre Wojtyła hace de él como un gran maestro, al que le tiene casi incluso devoción, digamos, ¿no? Todos recordamos en esa visita a Polonia cómo Juan Pablo casi, digamos, se inclina ante Wyszynski, ¿no? En reconocimiento a su papel durante estos años tan duros. Son las fricciones, yo creo que... de temperamento, quizá. Son dos personalidades cristianas muy distintas, que pertenecen a dos generaciones distintas. El simple hecho, por ejemplo, que Wojtyła, esto no sale en la película, pero es interesante, sea enviado a Roma inmediatamente después de la ordenación sacerdotal, el 1 de noviembre del 46 es ordenado sacerdote, y el 15 de noviembre está en Roma, estudiando. Durante los estudios de Roma visita Francia, visita Holanda, visita Bélgica, colabora con la pastoral de los emigrantes polacos en aquellos países. Es otra generación y otra mentalidad y otro temperamento, pero esto no significa que hubiese una división entre ellos. No, naturalmente que no. Dejamos aquí este primer bloque de nuestro programa y después de la publicidad vamos a hablar de un asunto fundamental para comprender la figura de Juan Pablo II, el sentido de su papado y en realidad, pues casi podríamos decir toda su biografía. Nos estamos refiriendo al Concilio Vaticano II. Será en unos minutos.
Karol Wojtyła fue uno de los padres conciliares más jóvenes y además fue indudablemente el Papa encargado de incorporar de forma ya definitiva el magisterio del Concilio Vaticano II a la Iglesia, a la vida de la Iglesia. María Cárcava nos introduce en el asunto. El Concilio Vaticano II se desarrolló en 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el Papa que lo convocó, Juan XXIII, en 1962. Las otras 3 fueron convocadas y presididas por su sucesor, Pablo VI, encargado de clausurarlo en 1965. En todas las sesiones estuvo presente Karol Wojtyła, primero como obispo auxiliar de Ombí y posteriormente como arzobispo de Cracovia. Hizo una aportación significativa al esquema XIII que luego cristalizaría en la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo y la Constitución dogmática Lumen Gentium. El obispo Wojtyła tenía una experiencia concreta de evangelización y de la misión de la Iglesia en Europa Occidental o en otros continentes, pero sobre todo del ateísmo totalitario en Polonia. Y llevó toda esa experiencia a los debates conciliares. Hoy podemos afirmar que tanto para sus partidarios como para sus detractores, el Concilio Vaticano II ha supuesto el mayor acontecimiento del siglo XX para la Iglesia Católica. Con su celebración se pretendió una puesta al día de la Iglesia en un intento aperturista, dialogante y conciliatorio con el mundo moderno. El Papa Benedicto XVI resaltó que su predecesor, Juan Pablo II, acogió prácticamente en cada uno de sus documentos y más aún en sus decisiones y en su comportamiento como pontífice las instancias fundamentales del Concilio Ecuménico Vaticano II, llegando a ser un cualificado intérprete y un testigo coherente del mismo. Pero para algunos el concilio significó un puente de renovación y hermanamiento ecuménico que Juan Pablo II prefirió supuestamente no cruzar para desarrollar un pontificado centrado en la restauración de la situación preconciliar. Otros, por el contrario, consideran que el papado de Juan Pablo II fue el refrendo de una serie de infiltraciones modernistas y rupturas con la tradición que acabarían sembrando la confusión en el seno de la Iglesia. Uno de nuestros invitados de esta tarde, Gabriel Ricci, ilumina la controversia al apuntar en su libro Karol Wojtyła, un estilo conciliar, que la recepción del concilio depende fundamentalmente de su correcta interpretación. Y son 2 las interpretaciones enfrentadas. Por un lado, una discontinua y rupturista frente a otra reformista que tendría como máximo valedor a Juan Pablo II. ¿Cómo evaluar la recepción que Juan Pablo II hizo durante su pontificado del Concilio Vaticano II? Gabriel Ricci, en efecto, acaba de publicar este libro que antes les mostrábamos, Karol Wojtyła, un estilo conciliar, en el que analiza exhaustivamente y recoge toda la participación del futuro Papa en las sesiones conciliares. Digamos que hay 3 grandes asuntos, ¿no?, en los que Juan Pablo II hace aportaciones sustanciales, que son el papel de los laicos en la Iglesia, la propia estructura y sentido de la jerarquía eclesiástica, ¿no?, en la Iglesia, y el espinoso tema de la libertad religiosa. Estas serían las 3 grandes líneas de actuación, podríamos decir, de Juan Pablo II durante las sesiones conciliares, ¿no? Bueno, durante las sesiones conciliares, en realidad participó, como 3 líneas son adecuadas, ciertamente, pero participó en muchos documentos, desde el documento de la liturgia hasta la revelación, hasta los documentos sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del que se hablaba antes, y la libertad religiosa, y también, como se decía en la presentación, la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, que fue muy importante su intervención en este punto, ¿no? Por centrarnos en una, respecto a la libertad religiosa, yo creo que hay algunos elementos muy característicos del pensamiento del entonces Karol Wojtyła. Estamos ya es arzobispo de Cracovia, último periodo del Concilio Vaticano II, por lo tanto, otoño de 1965, y algunas cuestiones particulares respecto a la libertad religiosa que él lleva adelante también por cuenta de los obispos polacos, no solo personalmente, pues son las siguientes. La primera es el vínculo indisoluble entre verdad y libertad. Es decir,
la conciencia de que la verdad tiene como interlocutor la libertad del hombre, se ofrece a la libertad del hombre y que por lo tanto la libertad está llamada a acoger la verdad y a ser responsable respecto a la verdad. Y es imposible ser responsable si no se mantiene la libertad religiosa. Esto, sin lugar a dudas, él insiste mucho en este dato. El segundo dato muy interesante que retoma después durante su pontificado es que la religión es el culmen de la experiencia racional del hombre. A mí esto me parece una cuestión muy significativa que después Benedicto XVI ha retomado de una manera muy clara. Es decir, cuando la razón llega al culmen de su labor propia, se abre al misterio. Y esto es algo que Wojtyła insiste mucho sobre ello. Y después hay una cuestión así un poco más polémica sobre la libertad religiosa, que fue una insistencia de los obispos polacos, lo cuento también como una cuestión un poco anecdótica, ¿no? Los obispos polacos estaban muy preocupados porque en el esquema sobre la libertad religiosa se había incluido una cláusula de restricción de la misma, que era el orden público. Y ellos decían, pero tengan ustedes cuidado porque es que nosotros nos llevan decenios haciendo polvo con el orden público, ¿no? Entonces, si simplemente se habla del orden público como una posibilidad de restricción de la libertad religiosa, es peligrosísimo. Esto tiene más actualidad de la que parece, ¿no? Y los obispos polacos introdujeron, además está documentado en los textos, en el volumen se puede ver, introdujeron que cada vez que se hablase del orden público, se hablase del justo orden público, o el orden público que respetase la justicia, cambiando la mentalidad, ¿no? En ese sentido. Esto es muy interesante también desde el punto de vista de Karol Wojtyła. Acabo con una cuestión. La lectura sobre la recepción del Concilio Vaticano II a partir de la correcta hermenéutica, de la continuidad, de la discontinuidad o ruptura, primera hermenéutica, primera posibilidad, y de la reforma o de la renovación en la continuidad del sujeto Iglesia, esta es una cita de Benedicto XVI. Entonces, a cada uno lo suyo, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice bueno, pero Benedicto XVI, desarrollas, digamos, Benedicto XVI, desarrollas esta idea, ¿no? Es decir, frente a una interpretación del concilio como ruptura, digamos, con la tradición precedente, se opondría una lectura del concilio como reforma y renovación en la continuidad del sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Dice, es una fórmula, yo creo que muy precisa y muy técnica que el Papa quería utilizar en un famosísimo discurso a la Curia Romana del 22 de diciembre del 2005. Carmelo. Sí, bueno, yo creo que hay una tercera interpretación, porque se puede ver el Concilio Vaticano II como una ruptura con la tradición, mejor dicho, las reformas del Concilio Vaticano II como una ruptura con la tradición, digamos, en nombre de esa ruptura, es decir, como quien quiere romper la tradición y utiliza el Concilio Vaticano II como ariete. Pero luego está una visión, que es la de la hermenéutica de la continuidad, que ve una perfecta continuidad entre el magisterio anterior y el Concilio Vaticano II. Pero hay una tercera posición, que es la que ve una ruptura, o al menos un cambio, en el mismo Concilio Vaticano II, no en interpretaciones posteriores. Yo creo que precisamente el tema de la libertad religiosa es donde, aunque desde luego fue muy interesante en particular las aportaciones de Juan Pablo II, el obispo Wojtyła en ese momento, sobre la insistencia en que se mencionaran los límites de la ley moral a la hora de hablar de los límites de la libertad religiosa, como lo que no rectifica es la inversión de punto de vista que hay en esa misma declaración respecto a la doctrina anterior. Es decir, en la medida en que la doctrina anterior no valoraba tanto, digamos, la perspectiva de la persona, precisamente esto es lo que rescata esa corriente personalista a la que hacía referencia en una intervención anterior, como la perspectiva de las obligaciones del Estado, es decir, hacia la verdad religiosa. Entonces, efectivamente, en las prescripciones de la Dignitatis Humanae hay unos límites a la libertad religiosa, el orden público, los límites debidos, dice en un momento el texto, si no recuerdo mal, y una insistencia de Karol Wojtyła en que se mencione la ley moral. Pero la carga de la prueba está al revés. Es decir, la perspectiva, digamos, de la doctrina anterior, con lo cual se preparó el primitivo esquema, que era un esquema de tolerancia religiosa, hacía referencia a las obligaciones del poder político hacia la verdadera religión.
Y a esas obligaciones es a las que había que introducir algún tipo de limitación en función de la situación real de cada país, que es la doctrina de la tolerancia clásica. Es decir, que hay una continuidad, según se interprete el Concilio Vaticano II, a partir del segundo texto, que es el que principalmente debatió Karol Wojtyła, o bien del primer texto, que como es sabido, todos los primitivos textos con los que se preparó el Vaticano II se arrumbaron en la primera sesión. Por lo tanto... Bueno, aquí habría que decir también que en lo que se refiere a la libertad religiosa, digamos que se aportan dos tesis, ¿no? Una que comandaría Ottaviani, ¿no? El cardenal Ottaviani, que no era partidario, digámoslo así, de esta consagración de la libertad religiosa en los términos que hoy la comprendemos, ¿no? Mientras que hay otra serie de padres conciliares que defienden esta incorporación de la libertad religiosa. El problema de la libertad religiosa, Gabriel, tú mencionabas que el hombre abraza la verdad, digámoslo así, y abrazándose a la verdad es cuando logra su plena libertad, ¿no? Ese diálogo entre verdad y libertad. Claro, el problema es cuando el hombre no abraza la verdad, se abraza a la mentira y establece concubinato con la mentira, ¿no? Y vive tan ricamente con la mentira en brazos. Ahí ya empieza el problema. Claro, porque ahí ya la libertad religiosa no es una libertad que de alguna manera reconozca la dignidad humana, sino que es una libertad sobre la indignidad humana, es decir, sobre el hombre que se abraza a la mentira. Este es el conflicto de la libertad religiosa, ¿no? Hombre, el problema es si puede darse un asentimiento humano que no sea libre. Claro, se puede dar un asentimiento a la verdad humano, digno del hombre, que no sea libre. Es imposible afirmar eso, ¿no? Es decir, ¿nosotros queremos hombres o queremos otra cosa? Y hemos sido hechos así, a imagen de Dios, ¿no? Con este misterio grandísimo que acabamos de celebrar en la Pascua, donde la verdad se ha dejado crucificar hasta ese punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede como que sea un poco, parece una cuestión un poco, no se puede apostar menos por la libertad de lo que ha hecho Dios. Este es el punto que yo creo que un cristiano tiene que percibir con toda su belleza impresionante, con toda su belleza impresionante. Ni un milímetro menos de lo que ha hecho Dios, apostar a la libertad. Respecto a lo de las tres posibilidades, yo difiero en esa interpretación y me parece que, vuelvo un momento sobre esta cuestión porque es importante. El Papa, Benedicto XVI en este caso, habla de la hermenéutica, de la reforma y de la renovación en la continuidad del sujeto Iglesia. Es decir, ¿qué es lo que asegura históricamente la continuidad? Es el sujeto Iglesia. El sujeto Iglesia como tal, el pueblo cristiano, jerárquicamente organizado, con el Papa y sus pastores, que profesa la fe católica. Este es el principio de unidad permanente, ¿no? Que asegura la continuidad doctrinal. Es decir, no es la continuidad doctrinal la que asegura el sujeto Iglesia, es el sujeto Iglesia la que, profesando la fe, permanentemente asegura la continuidad doctrinal. Yo creo que esto Benedicto XVI lo ha indicado muy bien y es una ayuda muy grande y permite discernir respecto a ciertas corrientes tradicionalistas que yo creo que pierden de vista lo que significa la Iglesia como tal, la tradición viviente de la Iglesia, el sujeto Iglesia, que es el que profesa la fe, ¿no? Y yo creo que este es un punto muy, muy importante y en el cual Juan Pablo II da una aportación excepcional. Javier, después de oír al padre Ricci, me reafirmo en mi creencia de que aquí, hasta para ir de excursión con profesionales, él es el que sabe el concilio, ha hecho un esquema muy claro y yo, bueno, voy a ver si lo relleno con alguna aportación más, una tan superficial, bueno, pero que también tiene y nos puede ayudar a ver la personalidad de Juan Pablo II. Juan Pablo II se descubre en el Concilio Vaticano II no por su altura teológica, sino porque hace un impecable discurso en lengua latina, lo que les llama la atención a los padres conciliares. Y dice, bueno, ¿de dónde ha salido ese que habla el latín perfectamente?
Y no olvidemos, como decíamos, que él había entrado en el seminario clandestino de Mayor. Sí, sí. ¿De dónde? Pues de la matrícula que tuvo en el instituto en lengua latina, que para sacar matrícula en su instituto tenía que someterse a un examen con 5 personas durante 1 hora preguntándole en latín las ocurrencias que ellos quisieran, ¿eh? Y bueno, en la universidad el griego no era tanto, pero lo dominaba, y él tradujo las tragedias griegas, de manera que hemos hablado del Papa eslavo, pero tenía también una formación grecorromana potente. Si me permites una maldad en este momento. Sí. Precisamente porque ha habido rupturas en la Iglesia, probablemente ya no tengamos nunca un papa que pueda hacer un discurso en latín. Ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos. ¿Eh? Ahora lo tenemos. Sí, ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos todavía. Sí, Bueno, sí, ahora lo tenemos. Pero como sabéis, este papa estudió en el seminario antes de que ocurrieran ciertas cosas en la Iglesia. Probablemente ya nunca tengamos un papa que pueda dar un discurso en latín, improvisar un discurso en latín, pero sigue, perdona. Bueno, y después hay otra cosa que sí me gustaría llamar la atención del Concilio Vaticano II, por la importancia que tiene y con una aplicación concreta de Juan Pablo II, que es la llamada universal a la santidad, que me parece que es un tema capital. Fundamental. Y con algo que yo he tratado, si me permites, yo desde hace años me he aburrido ya de ver los archivos de los políticos del siglo XIX y del siglo XX y tal, y me dedico a recoger procesos de canonización de niños, que me divierte muchísimo más, me lo paso, y además, como la historia es el estudio de la decisión, ahí está en estado químicamente puro. Y a Juan Pablo II le ocurre una cosa, y es que se encuentra con muchos procesos de canonización de niños que están detenidos. Y están detenidos por una norma canónica que dice que, mire, aquí en la Iglesia no nos importa cómo se porte usted durante toda su vida, pero los 10 últimos años sí. O sea, si usted ha sido un pájaro hasta los 60 años y se murió, la Iglesia, que es madre, pues bueno, le examinamos de los 70, y de hecho han canonizado a un criminal francés que le murió en la guillotina, porque los 10 últimos años en la Iglesia se portó muy bien. ¿Qué problema tiene este con los niños? Por ejemplo, con una niña madrileña que se llama Carmen de Heredia, que murió con 9 años, que no le da a la pobrecilla desde el uso de razón. Y entonces Juan Pablo II dice, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Les pone a estudiar, reúne psicólogos, reúne teólogos y dan una razón teológica. ¿Se les puede o no se les puede canonizar? Dicen, sí, se les puede canonizar, porque si no se les pudiera canonizar, la llamada universal a la Iglesia que ha proclamado el Concilio Vaticano II se nos viene abajo, no sería universal. Por lo tanto, reformen ustedes la norma canónica y a esos pitufillos pues me les examinan solo de los años que tuvieron uso de razón, 2 años, 3 años, 6 años, y él es el que beatifica, lo hablábamos antes a la entrada, Cristina y yo, a una de mis niñas preferidas, que es Laurita Vicuña, que es un encanto de ejemplo para los mayores, porque claro, estos chavalotes después no se les rebaja nada en exigencias de la santidad. Es decir, juegan al baloncesto en las mismas canchas que Gasol, no les ponen canastas más bajitas y encima se hacen triples. Y claro, tú cuando les ves dices, ¿y yo qué hago aquí en la grada, sentado? O sea que... Y ese me parece el no tengáis miedo, el abrir las puertas al Cristo, la llamada universal a la santidad y el ponernos a todos los católicos frente a la exigencia de ser santos, yo creo que es, para mí, por lo menos, por lo que me afecta, el legado de Juan Pablo II. Dice, ¿qué te dice a ti Juan Pablo II? Dice, bueno, como yo no levanté el muro de Berlín, pues a mí con el muro de Berlín, como historiador me dice, pero personalmente es eso. No, y hay 3 decisiones... Perdón. Sí, no, adelante, Cristina, y luego Hay Carmelo. 3 decisiones muy rápidas. Yo, desde luego, soy desconocedora de las aportaciones de Juan Pablo II específicamente al concilio, pero yo intuyo que hay varias de las líneas de su papado que nos afectan muy directamente, que tienen que ver con esa aportación. Con respecto a la llamada universal a la santidad, su atención y su ratificación
de los movimientos católicos como una definición de la forma de ser católico en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Él es el Papa que empieza a hacer posible que muchos católicos entendamos nuestra forma de ser en la Iglesia, educados en los distintos movimientos, porque él se da cuenta de la importancia de esto, ¿no? Luego, por ejemplo, la relación entre la razón y la fe, que apuntaba Gabriel Ricci, también la tiene clarísima. Incluso yo diría de una manera artística, porque luego hablaré más tarde en el tercer bloque de ello, ¿no? Pero él es un Papa poeta, es un Papa actor, es un Papa artista, es un Papa que comprende que la llamada a la belleza y a la razón es universal y que es la misma razón y la misma belleza para todos los hombres, porque el nombre de Dios es ese, ¿no? Esto es una cosa fascinante que después hemos visto también en el aspecto intelectual en Benedicto XVI y sus relaciones con Habermas, por ejemplo, ¿no? En la búsqueda de la verdad. Y luego es un Papa para el que la libertad es tan evidente que hace Asís. Hace Asís, recordemos, con escándalo de una parte de la Iglesia, que no puede comprender cómo un papa se pueda reunir a rezar con un islámico, con un budista y con un cherokee, yo qué sé, ¿no? O sea, él percibe que la llamada a la relación con el misterio es universal, está presente en el mundo entero y la experimentan incluso aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? Y, de hecho, la oración en Asís, ¿no?, que ha quedado consagrada como un momento también de su papado, pues es muy mal entendida dentro de la Iglesia por esta dificultad para entender la afirmación absoluta de que Cristo es la respuesta al corazón del hombre, pero a la vez tener en cuenta la libertad y la apertura del hombre al misterio. Sí, pero me reconocerás que en Asís el cherokee y el islámico y el no sé qué no rezaban a Cristo, ¿no? No, claro, claro. Pero ahí, por Sí, ejemplo, fue una Carmelo. cosa- perdón. Sí, bueno, sí. No era simplemente, habías para- pedido no era simplemente por puntualizar. lo de Asís, porque la Santa Sede en estas cosas es maestra, ¿eh? Y la fórmula era, venimos juntos para rezar, no venimos para rezar juntos. Exacto. Sí, pero eso es un juego de palabras. No, eso... No, No, es eso un se juego ve de en la palabras. película Ratzinger, en dos momentos aquel cruciales. momento- En la relación con su amigo judío, donde habla del Padre común, pero deja bien claro que uno es cristiano y otro no. Y en la segunda parte de la película, que no hemos visto ahora, cuando reza con Ali Akka, dice, recemos y no rezan juntos. Reza Ali Akka y reza el Papa a la vez. Yo creo que Carmelo. ese, que yo defino como juego de palabras, por supuesto, sin ánimo de menospreciarlo, porque fue la razón oficial con la que se justificó el acto de Asís. Y de hecho, en esta 25ª conmemoración que se va a hacer ahora, se está insistiendo en lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque el impacto visual de lo que sucedió en Asís es tan fuerte que hay que explicarlo de alguna forma. Yo creo que en Asís ocurrió un acto realmente insólito en la historia de la Iglesia. Porque el problema no es que unos rezaran a un Dios y otros a otro. El problema es cuál es la finalidad de la Iglesia respecto a los no creyentes, respecto a los no católicos, o no cristianos o no creyentes. Y no es la que se refleja en Asís, porque en Asís lo que se refleja es una simbiosis de todas las religiones en torno a un objetivo. Hombre, tanto como que distintas iglesias católicas fueron utilizadas para cultos no católicos. Hay una imagen clásica del acto de Asís del 86, que es un Buda situado encima de un sagrario, con monjes budistas, por cierto ateos, puesto que no creen en Dios, rindiendo culto a la figura de Buda. Es decir, el acto de Asís es lógico que produjera en la Iglesia una reacción, porque fue un acto insólito, en el que además incluso no solamente hubo otras religiones, hubo una representante de una logia masónica, como es la logia Naibrid norteamericana, que estuvo invitada al acto de Asís. De todos modos, yo creo que el problema de este tipo de actos no es que se los intente explicar de alguna forma, sino cuál es la imagen que transmiten. La imagen que transmiten es la que todo el mundo entendió, y es que todas las religiones son caminos equivalentes para dirigirse a Dios. Y el problema es que Dios solamente ha establecido uno, y ese uno es el que tiene la principal obligación de predicar, no solamente el Papa, sino los obispos, los sacerdotes y, por supuesto, los laicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una evidente ruptura con lo anterior, que hasta el punto de que actos como el de Asís antes tenían repercusión canónica. La cuestión, yo creo que interesante es comprender cómo el Papa que escribe la Redemptor Hominis, su primera encíclica, que comienza diciendo Cristo, Redentor del hombre, es el centro del cosmos y de la historia, con lo cual la afirmación de la unicidad de la salvación en Cristo es evidente. El Papa que hace publicar la declaración Dominus Jesus a la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el cardenal Ratzinger, pero cuya publicación fue ordenada por Juan Pablo II, es el Papa que convoca a Asís. Esta es la paradoja
en la que se expresa, yo creo que la genialidad y puede ser también el factor de escándalo para mucha gente de la figura de Juan Pablo II. O sea, lo que hay que explicar, porque hay dos posibilidades. O aquí hay una genialidad que se nos escapa y de la que podemos aprender, o estamos ante una personalidad esquizofrénica. Es que tercio non dato. Cabe una tercera, Y no es cabe una tercera posibilidad. Esa tercera posibilidad nos la vas a decir después de la publicidad. Estábamos hablando de uno de los momentos más discutidos del papado de Juan Pablo II, que fue esa celebración ecuménica de Asís, en donde Gabriel Ricci y Carmelo López Arias han disentido abiertamente. Javier Paredes nos va a ofrecer una posible tercera versión o interpretación de lo que allí ocurrió. No, posibilidad. O posibilidad. Yo, antes de darte la palabra, querido Javier, me atrevería a decir sinceramente que creo que en este acontecimiento, en este encuentro, hubo también un componente de espectacularidad, al cual la Iglesia no ha sabido sustraerse o no ha asimilado bien en las últimas décadas. Es decir, el impacto de los medios de comunicación sobre la Iglesia a veces también ha conducido a celebraciones que probablemente mediáticamente resulten muy atractivas, pero que indudablemente esconden problemas. En aquella celebración hubo algún chamán o algún hechicero tribal y todos sabemos que estos hechiceros tribales a quien invocan no es exactamente a Dios. Evidentemente yo creo que es un acontecimiento que tiene sus problemas. Javier. Vamos a ver, porque no suene esto a tercera vía. Tercera vía de Tony Blair. Y porque además yo estoy acostumbrado a profesar y a decir lo que pienso. A mí Asís no me gustó. Y todavía me gustó menos las interpretaciones y consecuencias que se hacen de Asís, como por ejemplo en Fátima, donde los budistas en la capelina tienen una función religiosa. O sea, como consecuencia de eso. Es decir, como se ha abusado de Asís ya, eso ya no tiene nombre. Pero aquí hay una cosa, que cabe una tercera posibilidad y es la siguiente, ¿no? Es decir, claro, hasta ahora hemos hablado de acontecimientos que tenemos documentados como personalísimos de Juan Pablo II, como es el sacar la matrícula en el instituto. Ahí eso es suyo y no hay quien se lo quite, y ahí el vecino no aportó nada. Claro, en el pontificado de Juan Pablo II y en los actos de Juan Pablo II hay una serie de actos en los que yo no sé cómo se organizó Asís, pero lo que no sé es si Asís lo organizó solo Juan Pablo II. Yo me estoy acordando ahora de uno de los viajes a América, a la América española, donde le plantaron en medio de la misa un retrato del Che Guevara, me parece, o de como retablo, ¿no? Claro, dice, oiga, Nicaragua, yo creo que o Nicaragua, ¿no? Dice, oiga, Juan Pablo II utilizaba retablos con el Che. Dice, no, hombre, no. Se lo montaron. Claro, dice, oiga, y Asís no se lo habrán montado. Pero aquí... Es que no lo sé, No, es que cabe esa tercera posibilidad, sí, porque problema... yo lo que no creo es que fuera esquizofrénico. Claro, claro. La cuestión yo creo que es que desde el punto de vista de consecuencias no medidas, prácticas y tal, podemos discutir lo que queramos. Desde el punto de vista doctrinal, no se puede negar una presencia de Juan Pablo II y un protagonismo también en ese gesto, doctrinalmente, y que es el mismo Papa de la Dominus Jesus y de la Redentor Hominis. Con lo cual hay un punto
que es necesario pensar más adecuadamente. Esto es lo que... Pero yo quería también volver a la cuestión del concilio en general, porque nos hemos enzarzado un poco en esto. ¿Puedo en este momento? Por supuesto. Porque yo creo que hay cuatro grandes etapas, lo digo muy sintéticamente, que vale la pena poner de manifiesto en la relación entre Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II. La primera es su participación como padre conciliar en los 4 periodos, primero como obispo auxiliar de Cracovia, vicario capitular, después a partir del 64 como arzobispo de Cracovia, y una implicación con muchas intervenciones, a diferencia de otros padres en el concilio. La segunda, y es muy bonita y muy significativa, es la aplicación del concilio en Cracovia, porque Juan Pablo II es una de las raras, yo creo, excepciones que hace de la aplicación del concilio el contenido de su ministerio pastoral en Cracovia, hasta el punto que propone este sínodo de Cracovia, escribe este volumen que está publicado en castellano desde hace muchos años, que se llama La renovación en sus fuentes, escrito por él, que es excepcional, que se llama Estudios sobre la actuación del Concilio Vaticano II. Muchas veces lo que ha pasado en la Iglesia y en muchas diócesis es que el Concilio Vaticano II simplemente no se ha actuado, se ha hecho otra cosa. La segunda etapa, por lo tanto, es esta. Yo creo que es muy interesante y habría que recuperar mucho las intuiciones de Juan Pablo II desde 1965 a 1978, como arzobispo de Cracovia y el sínodo de Cracovia. La tercera etapa es su pontificado, del cual hablaréis en el programa sucesivo, por lo tanto no me detengo, que él hace referencia desde el primer radiomensaje a su testamento. Una expresión que usa mucho él respecto al Concilio Vaticano II es soy deudor. Soy deudor de lo que el Espíritu Santo me ha hecho ver y participar en el Concilio Vaticano II. Quiero pagar mi deuda con este don, ¿no? Y la cuarta etapa es su beatificación. ¿Qué significado tiene la beatificación de Juan Pablo II respecto a la recepción del Concilio Vaticano II? Tenemos, aunque sea un poco de publicidad, vamos a tener un acto académico en la Facultad de San Dámaso el 20 de mayo, en homenaje al beato Juan Pablo II, y una de las preguntas es... ¿El 20 de mayo a qué hora? Para que nuestros espectadores lo sepan. Es el 20 de mayo a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana en la Facultad... En la Facultad San Dámaso, GERTE 10, sí, en Madrid. Y una de las preguntas es, ¿esta beatificación por parte de Papa Ratzinger tiene significado respecto a la recepción del Vaticano II? Porque claro, en 1985, perdón por ser un poco largo, en el informe sobre la fe, que es un texto que conocemos todos, de la entrevista con Messori, le preguntan a Ratzinger sobre el Vaticano II. Y él dice, para que el Vaticano II se lleve a cabo hacen falta santos. 25 años después, beatifica al pontífice que ha hecho del Vaticano II su programa de pontificado. Yo creo que es muy significativo este dato. Carmelo. Sí, bueno, yo quería decir dos cosas. Una al hilo de esto último, que precisamente eso es una de las cuestiones más debatidas de esta beatificación, ¿no? Que así como en 5 años, 6 años que han pasado desde la muerte de Juan Pablo II, sobre todo mediando un milagro, ¿no?, que está ya aprobado, es un plazo que puede ser suficiente para determinar su santidad personal. Sin embargo, claramente es un tiempo insuficiente para valorar en perspectiva su pontificado, que eso requiere un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces yo creo que convendría separar la beatificación en cuanto a juicios sobre sus virtudes sobrenaturales y el grado heroico en que las pudo practicar respecto a la cuestión del juicio de conjunto sobre su pontificado. Pero yo quería, precisamente porque que no se escapara hablando del Concilio Vaticano II... Digamos que lo ves más santo por sus virtudes personales que por su pontificado, digamos. O por lo menos que requeriría más estudio, pienso yo, un análisis de su pontificado que en 6 años, pero no solamente por tiempo dedicado al estudio, sino por perspectiva histórica. De hecho, por ejemplo, ahora mismo siguen saliendo documentos sobre el pontificado de Pío XII, ¿no? Y todavía hay quien no se quiere convencer de la realidad de cómo fue su pontificado y aduce uno u otro. O sea que hace falta tiempo para eso. No, pero yo creo que es importante que, hablando del Concilio Vaticano II, una participación importante de Karol Wojtyła y en general del episcopado polaco, que es en el esquema referente a la Virgen María. Que eso, realmente a ellos, a los obispos polacos, les debemos un poco la definición de la Virgen como Madre de la Iglesia. Porque, digamos, el esquema de la Virgen inicialmente preparado en el concilio presentaba un problema de corte ecuménico que hizo aconsejable dejarlo como parte del esquema, si no recuerdo mal, del esquema sobre la Iglesia. El capítulo 8. Exactamente. Y
hubo ahí un intento de los obispos polacos, creo que los españoles en buena medida les apoyaron, para que tuviera un papel relevante dentro de ese esquema. Al final no lo consiguieron y, en cierto modo, como compensación por ese pequeño desarreglo, la petición que hicieron de la declaración de María como madre de la Iglesia fue aprobada por el Papa, ¿no? Pablo VI. Entonces yo creo que, en cierto modo, esa parte de las letanías que se reza habitualmente a la Virgen se le debe al episcopado polaco, que además creo que en este aspecto fue representado por el arzobispo de Cracovia, si no recuerdo mal. Bueno, en líneas generales yo creo que la cercanía de Juan Pablo II con la Virgen María creo que ha hecho mucho bien, ¿no?, a los católicos, en un momento además de peligro de protestantización, ¿no?, donde la Virgen estaba siendo totalmente aparcada, ¿no?, totalmente recluida, casi como en un desván, ¿no?, en el desván de los trastos viejos. Y efectivamente Juan Pablo II, a través de su devoción personal, a través de la constante exaltación de la Virgen, la ha vuelto a situar en el centro de nuestra fe, ¿no?, como intercesora privilegiadísima, ¿no?, ante el Señor, ¿no?, que es indudablemente también un aspecto muy, muy destacable de su pontificado, y yo me atrevería a decir que también de su beatificación, ¿eh? También de su beatificación. Sin duda, porque es un hecho constante de toda su vida, ¿eh? De hecho, cuando él es joven, él pertenece a una hermandad mariana, ¿eh?, en la que se lee la fórmula de consagración a la Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, que empieza así: totus tuus, es decir, hay una continuidad, no hay una ruptura. Quizá para mí, yo no sé si esto es histórico o no es histórico, pero me da igual. Juan Pablo II es un hombre de una pieza, o un santo de una pieza. O sea, este es para mí el atractivo. Yo que he tocado a políticos del siglo XIX que han empezado en el Partido Carlista y han acabado en el Partido Progresista, y tal, una cosa vergonzosa, ¿no? Juan Pablo II es un santo de una pieza. Bueno, perdón, le he proclamado santo, yo no sé si incurrido. Es lo que esperamos. Es lo que esperamos, pero es un hombre. Este es el atractivo, y desde luego el cariño a la Virgen, el amor a la Virgen, el enseñarnos esta aportación que dice Carmelo, me parece que es decisiva. Y tiene perdón, sobre esto, porque tiene mucho que ver la devoción mariana de Wojtyła con lo que decía antes Javier sobre la vocación universal a la santidad, porque la Virgen, ¿quién es? Es la discípula predilecta y perfecta del Señor, aquella que es la imagen propia de la santidad, ¿no?, que no le hace falta ser sacerdote ni nada para decir qué es ser cristiano, ¿no? La carta Redentoris Mater en este sentido es estupenda. Si me permites completar esto, y el cariño especial que nos tenían los españoles era porque esto era la tierra de María Santísima. No se le olvidaba, ¿verdad? Siempre recordaba. Siempre recordaba esto. Pues precisamente con estas palabras enlazamos con el tercer asunto que nos convoca hoy aquí, que es un acercamiento a algunos aspectos de la personalidad de Juan Pablo II, su lucha contra el dolor, su carisma personal y, naturalmente, su santidad. María Cárcava tiene la palabra. Recordamos aquel atentado del 13 de mayo de 1981 al que antes nos referíamos, debilitó a lo largo la salud de Juan Pablo II, que había sido siempre un hombre de una complexión atlética y vigorosa. Las secuelas del atentado, unidas a los crecientes achaques de la edad, fueron minando la fortaleza física del Papa, aunque no su carisma ni su capacidad de comunicación, que convertían cada uno de sus viajes apostólicos y sus visitas pastorales en auténticos fenómenos de masas. En los últimos años de su pontificado, la decadencia física de Juan Pablo II fue motivo constante de especulaciones bizantinas en los medios periodísticos, que no llegaron a entender el significado último de tan denodado sacrificio. Al acatar el doloroso cáliz de la enfermedad, Juan Pablo II nos enseñó que ser papa no es un cargo al que uno pueda renunciar, ni una función de la que uno pueda dimitir, sino una misión espiritual que se sobrepone a los achaques de la carne, por crueles que estos sean. Sin esta comprensión de su misión, el sufrimiento de Juan Pablo II resultaría ininteligible. La epopeya doliente de aquel anciano que agotó sus días en el cumplimiento de una misión se alza hoy como una de las pruebas más evidentes de su santidad.
La progresiva debilidad física de Juan Pablo II, ha subrayado su sucesor, Benedicto XVI, no afectó nunca su sólida fe, su esperanza luminosa ni su ferviente caridad. Con la proclamación de Juan Pablo II como beato, la Iglesia quiere reconocer el culto que la memoria de su persona ha suscitado en la comunidad eclesial, así como resaltar la hondura de su fe, su unión personal con Dios a través de la oración y su confianza constante, como decían nuestros invitados, en la Virgen María. Su beatificación, sin embargo, ha sido juzgada por algunos, como decía Carmelo López Arias, como apresurada por considerar que 5 años no son suficientes para poder ponderar un papado tan extenso y prolífico en acontecimientos como el de Juan Pablo II. ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados? Bueno, yo creo que la opinión de nuestros invitados más o menos se ha delineado, pero creo que es muy importante hablar de estos aspectos fundamentales de la personalidad de Juan Pablo II. Cristina, que llevas mucho rato callada, Sí, meditando sobre Asís, creo que estás. No, yo a Asís le debo una gran ayuda, ¿no? Porque he viajado tanto, he tratado tanto con musulmanes, con gentes de otras religiones, que finalmente comprendí que rezando a la vez que ellos, que no con ellos, reconocía el punto de verdad que el católico sabe reconocer en todas las circunstancias humanas, también en las que, equivocado en su religión, busca a Dios. Pero, en fin, yo lo que encuentro en el personaje Juan Pablo II, en la persona de Juan Pablo II, como indicaba Javier, es una unidad perfecta y luego un hombre total de su siglo, del siglo XX en ese paso al milenio en el siglo XXI. O sea, para empezar, era un hombre extremadamente guapo. Yo tengo una fotografía de Juan Pablo II en una piragua en mi despacho y cuando entro le digo a la gente, ¿lo conoces? Y me dicen, ¿y es tu padre? ¿Y es tu marido? ¿Y es tu vecino? Digo, no. Y casi nadie adivina en ese ser atlético que disfrutaba con el contacto con la naturaleza al Papa, ¿no? Realmente era un hombre que había comprendido, entre otras cosas, la unidad entre el cuerpo y el espíritu, el valor específicamente del deporte, ¿no? Una cosa tan católica como la carne. Y constituye un ejemplo para todos nosotros, ¿no? A la vez, era un hombre que amaba el arte y la poesía de una manera conmovedora y que era un notable poeta, como han reconocido gentes capacitadas sobre este tema, ¿no? Tiene incluso ensayos sobre el matrimonio, como la obra El taller del orfebre, que es un teatro lírico extraordinarios en cuanto a su percepción de la belleza. Y es más, tenía esta capacidad para descubrir la potencia de la belleza en el arte moderno. Recordemos que era amigo de Bono, por ejemplo, de U2, era amigo de grandes cantantes y de artistas de nuestra época. Y en el momento de elegir una capa pluvial, creo que se dice así, para el paso del milenio, se pone un trapo gigantesco de una materia sintética de última generación absolutamente trepidante y fascinante, ¿no? Era bellísimo el arco iris de colores que se había sabido poner encima, ¿no? O sea, era un hombre realmente de su época, para el que la música, la poesía, la literatura constituían formas de expresión. Por otro lado, era un hombre que había vivido no solamente una experiencia de familia con su padre, particularmente muy conmovedora, sino que había vivido con sus amigos la experiencia de la familia cristiana y él había seguido los matrimonios y la sexualidad cristiana de una forma muy inmediata, ¿no? Y nos abrió, a través del Instituto Juan Pablo II de la Familia, a una comprensión conmovedora del cuerpo, de la sexualidad humana, del matrimonio, que a mí particularmente me llevó a hacer la primera sección de sexualidad en la Radio Católica Española, ¿no? En la cadena COPE durante 8 años largos, ¿no? Y creo que esto le constituye en todos los órdenes también su conocimiento en primera mano como picapedrero, como indica la película, del trabajo físico del obrero en el siglo XX, lo pone de plena actualidad, de tal manera que las madres, los picapedreros, los deportistas, los poetas, los cantantes de rock, todos encontraban en él una figura a la que seguir, ¿no? Javier. Estamos hablando de la personalidad y de los méritos de santidad de Juan Pablo II. Yo tuve una ocasión de estar muy cerca de Juan Pablo II y ahora confieso aquí que lo conseguí de una manera delictiva. Fue en el cementerio de la Almudena. Yo vi que había un señor repartiendo brazaletes de distintos colores, y vi que había unos brazaletes de un color que se subían al altar. Y entonces yo no me lo pensé 2 veces, dije, yo soy de esos. Y hice así como que no sabía español y tal.
Total, que me sacudió un brazalete y ahí que me tenéis entre cardenales, obispos. Yo no me pusieron una mitra de milagro, ¿no? Pero yo me escondí allí detrás de un obispo quietecito, pero eso me sirvió. Estaba tan cerca del Papa como del Padre Gabriel, ¿no? Entonces me sirvió para ver cómo rezaba Juan Pablo II. Ole. Cómo, por ejemplo, entre acto y acto tenía el rosario y lo apretaba con la mano. Pues claro, eso si estás cerca lo ves. O sea que no tenía el rosario, sino que y cómo rezaba. Y bueno, pues ese es mi testimonio. Si a mí me llamasen algún día a testificar y diga, pues yo le vi rezar como un santo. Sí, sí. O como yo creo que deben rezar los santos. Si todas las personas que han visto rezar a Juan Pablo II destacan la devoción sobrehumana, ¿no? La devoción sobrehumana, realmente el recogimiento con el que oraba. Ha prescrito el delito, del brazalete ya. Sí, por eso lo has contado ya. Claro. Sí, porque tú, un hombre de orden como tú no lo habría contado si no hubiese prescrito. Merece la pena ir a la cárcel. Carmelo. Bueno, déjate. Sí, yo incidiría en lo que ha contado María. En sus últimos años, sobre todo sus últimos meses, y por supuesto sus últimas semanas, que traducían un dolor espantoso, él ahí dejó una lección, evidentemente, de vivir el dolor y vivir la ancianidad, ¿no? En un mundo que desprecia ambas cosas o considera ambas cosas como el mal absoluto. Pero yo creo que dejó una lección para la Iglesia aún más importante, que es la de la irreversibilidad de su cargo. Es decir, de la dimisión de Juan Pablo II se venía oyendo hablar, mejor dicho, venían reclamando los enemigos de la Iglesia desde lo menos 5 o 10 años antes, ¿no? Y más a medida que su estado físico se deterioraba. Yo creo que él, que era siempre como actor que fue y como persona especialista en dar una imagen y en la importancia de la imagen en el apostolado contemporáneo, él era muy consciente de que su forma de estar al pie del cañón era una lección a los enemigos de la Iglesia de decir, este cargo no es como un funcionariado, este cargo no es como algo de lo que se dimite, de lo que se puede uno desembarazar cuando vienen maldadas. Este cargo es hasta que la muerte me lleve, ¿no? Creo que era Juan XXIII quien decía que los papas se deben morir de noche, porque de día tienen que gobernar la Iglesia, ¿no? Es decir, la percepción de que el Papa es un hombre que es el vicario de Cristo en la tierra es, digamos, no sé si la palabra representación es la más adecuada, el vicariado es algo quizá más que la representación, ¿no? Y de eso no se puede uno desembarazar solamente porque el dolor o las necesidades o incluso la merma de capacidad física y mental te estén haciendo mella. Yo creo que esa lección fue muy importante hacia afuera de la Iglesia, ¿no? Gabriel. Yo, quería insistir en este aspecto que dice Carmelo, que me parece interesantísimo también para ayudar a comprender qué significa la autoridad y el principio de autoridad en la Iglesia, que es algo que normalmente no se entiende porque se lee con los esquemas de la sociedad civil y política, ¿no? Y es efectivamente que el principio de autoridad en la Iglesia es el testimonio garantizado de la fe. Y claro, esto no depende de las condiciones humanas en las que uno se encuentra. Ser garante del testimonio de la fe, como es Pedro y sus sucesores, ¿no? Y esto es muy significativo porque ayuda a comprender que no se puede desvincular principio de autoridad y testimonio de la fe garantizado en la Iglesia, ¿no? Esto yo creo que es algo muy, muy profundo que había que mirar de frente también los católicos. Y la segunda cuestión a la que quería hacer referencia es por la cuestión de la enfermedad, del sufrimiento. Yo creo que Juan Pablo II, y en esto Weigel, que en algunas cosas de su biografía me parece un poco así a la americana, ¿no? Pero bueno, en el título ha sido muy acertado, porque yo creo que Juan Pablo II es un testigo. O sea, muchas veces habla, Juan Pablo II es el gran comunicador. Un momento, Juan Pablo II será un gran comunicador, pero Juan Pablo II es un testigo. Y se da testimonio entregando la vida. Entonces, toda la ascesis también desde el punto de vista del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento,
no es una tesis del sacrificio, es una tesis de la entrega de sí, del don de sí, ¿no? Y esto es lo que unifica desde su más tierna infancia hasta su agonía, de la que fuimos testigos conmovidos todos, ¿no? Un hombre que permanentemente está entregando la vida. Esto es un santo, ¿no? Claro, yo esto lo quería subrayar especialmente. Tenemos que dejarlo, Cristina. Si es muy breve, pero tenemos que dejarlo. No se trata de decir él era papa a pesar del sufrimiento o a pesar de la vejez. No. Su autoridad y su papado adquirían su máxima dimensión en esa circunstancia, de tal manera que gracias a lo que él hizo, cómo vivió, los ancianos, los enfermos, etcétera, recuperan un papel central dentro de la Iglesia. Y yo creo que mirándole crecimos todos, ¿no? De la misma manera, esta unidad se mantuvo siempre. Él enseñó cómo el cristianismo podía obtener su más prima expresión en la poesía, en el arte, en el deporte, en la ancianidad, en la enfermedad y en el caerse te la baba. Pues ahí lo tenemos que dejar con esas palabras de Cristina López Slistin. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones. Ha sido un honor teneros en Lágrimas en la lluvia. Y en un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos nuestro próximo programa. Seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Tratar de resumir la personalidad de una figura tan oceánica, pues en apenas una hora o hora y media, es muy difícil. Pero en fin. Yo creo que sería difícil incluso en un mes y medio. Tienes toda la razón del mundo. Afortunadamente, el próximo domingo, día en que Juan Pablo II será elevado a los altares, tendremos ocasión de complementar este programa con otro que analice los aspectos más reseñables y también más discutidos de su papado, algunos de los cuales se han apuntado hoy ya. Contaremos con un cartel de lujo compuesto por los teólogos Pablo Cervera y Juan José Pérez Soba, el historiador Alfredo Verdoy de la Compañía de Jesús y un habitual de este programa, el gran Miguel Ayuso. Apuesto doble contra sencillo a que el programa no dejará a nadie indiferente. No, eso seguro que no. E ilustraremos nuestro coloquio con la segunda parte de la producción Juan Pablo II. Al Karol Wojtyła de la madurez, convertido en sucesor de Pedro, lo encarnará, como nuestros espectadores ya han tenido ocasión de comprobar, el gran Jon Voight. Lo acompañarán actores de renombre como Ben Gazzara, que interpreta a su secretario de Estado, el cardenal Casaroli, o Julian Oyema, que dará vida a Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano entre 1984 y 2006. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión. Y feliz Pascua de Resurrección a todos.